Hola, hoy vamos a hablar de lo bueno y lo malo de la vacuna de Pfizer, qué problemas ha tenido, sus efectos adversos, los riesgos que se corren si se aplaza la segunda dosis, los beneficios que se tienen, su eficacia, entre otras cosas. Entonces, los invito al rincón del Doc Andrés. Mi nombre es Andrés Sánchez, médico naturista, esteticista y especialista en auditoría con énfasis en epidemiología. Y si les parece interesante este contenido, los invito a suscribirse a mi canal, a darle like y a compartirlo con amigos y familiares. Así que bienvenidos. Bueno, y vamos a comenzar con un cuadrito de generalidades de las 4 vacunas que en este momento se están aplicando en Colombia. Pero nos vamos a enfocar específicamente en la Pfizer. Aquí podemos ver el origen de cada vacuna, el mecanismo de acción, el porcentaje de efectividad, las dosis y el tiempo en que se va a aplicar la primera y la segunda dosis, los efectos adversos más graves a los que se ha visto de pronto implicadas, pero que más adelante vamos a ver si es así o no. Para hablar ya específicamente de la vacuna de Pfizer, vemos que es una vacuna de origen de Estados Unidos en asociación con una compañía alemana que es BioNTech. Su efectividad es bastante buena, del 95% en el virus convencional del COVID, podríamos llamarlo de esa manera. Y ya para las variables baja un poquito, las variables alfa, delta y las otras variables que hay a nivel mundial, podría llegar a ser de un 85-88%, sin embargo sigue siendo muy bueno. Como todos sabemos, se recomiendan dos dosis, sin embargo ya se está estudiando cuándo debe colocarse un refuerzo o una tercera dosis. Esto podría llegar, en el peor de los casos, a ser en 6 meses, pero se presume que va a ser anual la aplicación ya de una vacuna, pues para mantener la inmunidad contra el coronavirus. Uno de los principales problemas que se vio, sobre todo al principio, era que el estado de conservación debería ser a una temperatura de -60 a -80 grados. Para esto se necesitaba unos ultracongeladores especiales que pues tuvo que adquirir el país y en ciudades principales se tenían pues para conservar de una manera adecuada los biológicos y que no se dañaran. Eh, pero esto, con unos estudios posteriores, se dieron cuenta que si no diluían la vacuna, podrían conservarse en unos congeladores mucho más estándar que utilizan las farmacéuticas, es decir, a unos -25 grados, que pues ya es una temperatura mucho menor a -80. Entonces, esto facilitaba pues mucho ya, o facilita en este momento mucho la conservación y el transporte de estas vacunas, porque en un país pues digamos donde hay zonas muy alejadas como el nuestro, sobre todo zonas rurales, se dificultaba muchas veces el transporte de este tipo de vacunas porque se podrían dañar, debido a que su mecanismo de acción, que es el ARN mensajero, es bastante delicado. Y hablando de ese mecanismo de acción de ARN mensajero, esta era algo a que le tenía mucho miedo la gente. ¿Por qué? Porque es que decían, bueno, esto de pronto nos puede dañar el código genético, nos puede producir un cáncer a futuro, nos puede dar esterilidad, bueno, muchas cosas se habló de esto, porque pues es una vacuna relativamente nueva con este mecanismo, pero resulta que es que esto ya se venía investigando de hace muchos años atrás. Y de hecho va a ser como la base de investigación para futuras vacunas, incluidas también la del VIH. Este mecanismo de acción es, pues de una forma muy sencilla, explicado de una forma muy somera, es que se hace un ARN mensajero de una forma sintética en el laboratorio que transporta una parte del código genético del virus que entra dentro de la célula, es decir, al citoplasma de la célula, y eso lo que va a hacer es que crea las proteínas del virus que van a ser presentadas en el exterior de la célula al mecanismo de defensas de nuestro organismo, y este se encarga de crear unos anticuerpos. Entonces, en cierta forma, nuestro propio organismo está creando los anticuerpos para que cuando llegue el virus de verdad ya estén activos, y de esta forma el virus ya no nos provoque la infección como todos la conocemos, sino que sea abortada rápidamente y pues no se desarrolle toda esa cascada, esa sintomatología y todo el daño que el virus de por sí hace. Es muy segura en ese sentido, porque llega hasta el citoplasma de la célula, se descompone muy rápidamente, es decir,
hace su trabajo y se pierde totalmente ese ARN mensajero, entonces simplemente su función dejar activo el sistema de defensas y ya está, para que cuando llegue el virus, pues lo ataque. Pero esto, digamos que, como les comentaba, se desarrolló a través de los años. Es decir, no es que en este momento llegó y se hizo la vacuna a la ligera y ya está. Simplemente ya se tenía el estudio y afortunadamente se logró desarrollar la vacuna con base a los conocimientos previos que ya se tenían y a las investigaciones que ya se tenían de este mecanismo de acción. De hecho, es casi lo que hace el virus. Cuando el virus llega e ingresa a nuestro cuerpo, entra en la célula, se reproduce millones de veces y entonces eso hace que nuestro sistema de defensas también lo reconozca, pero a la vez provoque un daño bastante grande precisamente cuando se tiene una reacción muy fuerte, pues como lo vemos también con complicaciones ya como la tormenta de citoquinas a nivel pulmonar. Los efectos adversos que tiene esta vacuna son básicamente los que tienen todas las vacunas contra el coronavirus, unos malestares que podrían catalogarse como leves, con dolor de cabeza, fiebre, escalofríos, dolores musculares, dolores articulares, y ya específicamente hablando de porcentajes, porque pues ya se ha llegado a investigar con cada vacuna qué porcentaje puede llegar a dar cada efecto adverso. De hecho, este tipo de vacunas como la de Pfizer es de las que menos efectos adversos da. Pero entre las principales tenemos la fiebre, el dolor muscular, dolor de cabeza, malestar general y dolor en la zona de la aplicación. Hay otros ya pues con menos porcentaje, pero esos son los más estudiados. Incluso después ya en estudios posteriores y ya con millones de dosis aplicadas, se ha visto también que puede haber una alergia a nivel cutáneo en un 1% de las personas, como unas ronchas, unas alergias ya más generalizadas en todo el cuerpo. Y se espera que normalmente se tenga alguno de estas molestias que incluso es simplemente como la indicación de que la vacuna ya está haciendo su efecto, que nuestro sistema de defensa ya está empezando a actuar y que en cierta forma ha servido, pues la inyección, el biológico empieza a hacer su función. Entre más joven sea la persona, más efectos adversos puede llegar a tener porque pues es un sistema inmune más activo, con mejor calidad que una persona ya de 70, 80 años, que normalmente pueden llegar a ser incluso asintomáticas, pero ya a medida que se va bajando la edad en la vacunación, se pueden ver más estos efectos adversos precisamente por lo que les comento que el sistema inmune es más activo. Ahora, hablando de qué tan benéfico es aplazar la segunda dosis como lo ha propuesto el Ministerio de Salud, de hecho ya se está haciendo a partir de la cuarta etapa de vacunación, es decir, de 45 años a 50 años y de ahí hacia abajo se va a seguir haciendo de esta manera. Pues para empezar, los laboratorios recomendaron un intervalo de segunda dosis que iba entre 4 y 6 semanas para la vacuna Moderna, que también comparte este ARN mensajero, y la Pfizer muy parecido entre las 3 y las 6 semanas. De hecho, se estaba haciendo la tercera semana, pues que estaba dentro del protocolo y estaba totalmente aceptado. El problema es que se acepta, pues el laboratorio acepta hasta 42 días después de la primera dosis. Y acá se propone hacerlo a los casi 90 días, 85, 86 días. Es decir, esto podría ser un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque lo que ellos proponen es inmunizar más rápido o a más personas con este biológico, pues buscando como aminorar el brote o la infección que en este momento está alcanzando un pico bastante alto. Entonces, como aminorar ese porcentaje o esa cantidad de contagios tan rápido que se está dando, vacunando de esta forma más personas, pero llevando a un tiempo más prolongado la segunda dosis. Esto podría ser, en teoría, que con una sola aplicación tengamos una efectividad hasta de un 80%, en teoría. Pero pues como se prolonga tanto en el tiempo, no sabemos ya a los 2 meses o a los 2 meses y medio si esta efectividad se mantenga y es más, si colocando la segunda dosis
vamos a llegar a los 95% que el laboratorio tiene como porcentaje de protección, pero si se cumple este intervalo entre 3 y 6 semanas. Eso pues, aunque ya se han hecho algunos estudios, sobre todo en el Reino Unido, también se hicieron mucho en personas mayores, como personas de 80 años, incluso más, que se prolongó más el intervalo de colocación de estas vacunas, pero aquí estamos hablando de una población mucho más joven y que en cierta forma pues no sabemos con el transcurso del tiempo cómo vaya a reaccionar su estado inmunitario frente al virus. Cuando ya se acerque la segunda dosis, si de verdad ha sido efectiva o qué va a pasar pues en la población. Entonces es un poquito de incertidumbre porque pues si a mí el fabricante me dice coloquen esto entre las 3 y las 6 semanas, pues sencillo, seguir los consejos. Es decir, yo digo que personalmente pensaría que hacerlo a las 6 semanas estaría bien y se estaría cumpliendo el protocolo. Pero bueno, esa es como lo que se va a hacer. Entonces se va a prolongar esa dosis a 90 días. Bueno, y de esta manera hemos revisado de una forma rápida la vacuna de Pfizer-BioNTech. Posteriormente pues iremos viendo poco a poco las otras vacunas. Espero les haya gustado y en algo les haya podido informar pues con este pequeño video sobre la vacuna de Pfizer. Espero se suscriban a mi canal, le den like, lo compartan y nos vemos en una futura revisión.